están ustedes? Muy buen día, un gusto de saludarlos. La COP29 de hace poquito, el 2024, es la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que concluyó con varios acuerdos, entre ellos un criticado acuerdo final de 300 mil millones de dólares en financiación climática a países en vías de desarrollo. La cita que se llevó en Azerbaiyán tuvo momentos sumamente tensos en torno a la cantidad de dinero que los países ricos deberían entregar al fondo para luchar contra el calentamiento global. Vamos a conversar con Tomás Santamaría del Centro de Sustentabilidad Empresarial de la UDD. ¿Cómo estás tú? Muchas gracias por recibirnos. Buen día. Buenos días, Miriam. Muchas gracias por la invitación. Encantado de estar aquí en conversa nuevamente. Oiga, a ver, Tomás, partamos por lo más simple. ¿De qué se trata esta COP29? Que a veces le damos crédito, a veces no le damos nada, no tenemos idea de qué se trata. Cuéntanos un poquito. Ujú. Bueno, las COP, o en inglés, esto es una abreviación de Conference of the Parties, es la conferencia anual más importante donde se reúnen todos los países miembros de las Naciones Unidas a discutir cómo abordar la problemática del cambio climático, cómo financiarla, qué reglas poner, qué acuerdos a nivel global queremos llegar para combatir los estragos que está produciendo el cambio climático. Ya hace unos años, en la COP de París, que ha sido la más famosa al final porque es la que se llegó al Acuerdo de París, fue el gran compromiso de limitar el aumento del cambio climático hasta más de 1,5 grados Celsius. Pero no hemos avanzado muy bien y la COP29, que es la que acaba de suceder, terminó ahora hace pocos días, fue la COP29 en la ciudad de Bakú, en Azerbaiyán. Eh, no, tuvo resultados bien agridulces. No hubieron altas expectativas de lo que se iba a lograr y es lo que sucedió en la realidad. Oye, ¿y 29 es porque se han hecho 29 ya reuniones? O sea, el próximo año será la COP30. Así es, Dale, eso sí. es para comprender un poco más, digamos, por qué se llama COP29, la de este año, ¿no? Oye, Ujú. tú me decías que, bueno, ya se han hecho 29, hay algunas, decíamos, tú mismo decías, un poco agridulce, las conclusiones a las que se llegó, pero hay una cosa que llama la atención y es que en general están caracterizadas estas reuniones por la ausencia de líderes mundiales. ¿Sirven de algo las COP? Sí, unas más que otras, para ser sincero, yo diría. Algunas que han sido, hay muy buena evaluación de algunas. Por ejemplo, la COP de París, en esa sí asistieron la mayoría de los grandes líderes mundiales y fue cuando se firmó el famoso Acuerdo de París. Eh, y hay altas expectativas de lo que va a suceder el próximo año, la COP30, que va a ser en la ciudad de Belén, en plena Amazonía, en Brasil. En esa hay muchas expectativas puestas. En esta, el Azerbaiyán, se sabía que no iba a ser muy ambiciosa. En parte porque el próximo año hay mucha expectativa y también, en segundo, por el host, por el país donde se iba a realizar. Azerbaiyán es un país dependiente de la exportación de petróleo, eh, y se sabía que no iba a empujar grandes avances en la agenda anticambio climático. Oye, a ver, tú me has mencionado ya en dos oportunidades el tema del Acuerdo de París. Mm. Ese Acuerdo de París, ¿qué significaba y cuánto de eso hemos logrado en realidad? Los países han logrado el acuerdo, ¿no? Porque se pueden tomar muchos acuerdos, pero realmente hacerlo funcionar. Ujú. Sí, estaba haciendo memoria y fue firmada la COP21. Esa fue la COP21 hace cuatro años atrás. No, perdón, harto más. Hace unos 9 años atrás que se firmó.
el Acuerdo de París. Y entonces, claro, fue un gran compromiso, marcó un antes y un después en la lucha contra el cambio climático, porque fue el primer acuerdo global, o sea, después de muchas discusiones que se siguen dando desde hace más de 20 años. Por la primera vez que todos los países miembros de las Naciones Unidas firmaron este acuerdo de comprometerse en limitar el calentamiento global hasta más de uno, o sea, hasta un límite de 1,5 grados versus los niveles preindustriales. ¿Y cuánto hemos avanzado? No mucho. Este año, de hecho, también marca un hito porque fue el primer año en que efectivamente o sea, todavía no cerramos el año, pero vamos en rumbo a que va a ser el primer año en que superamos los 1,5 grados. Ya superamos, seguro superamos los 1,2, 1,3, 1,4 pero han sido meses calientes los últimos meses del año y se estima que vamos a estar en el límite ya de los 1,5. Para que se diga que superamos este objetivo o sea, este límite de los 1,5, esto se tiene que dar una tendencia de largo plazo, no basta con que sea solo un año o unos meses, pero marca un hito el hecho de que el promedio del año esté en torno al límite. Así que eso es una mala noticia. Entonces, ¿cuánto hemos avanzado? No tanto. ¿Se ha avanzado? Sí, muchísimo. O sea, se ha invertido muchísimo. Hay muchas iniciativas de muchos países y de actores empresariales, etcétera. Pero no hemos sido capaces, los países no han sido capaces de comprometerse, por ejemplo, a la total descarbonización de los sistemas energéticos, a hacer un plan de transición donde se eliminen los combustibles fósiles. Y esa era una de las expectativas que se tenía en esta COP, por ejemplo, porque se acordó a finales de la última COP del año pasado, se, mm, no estaba claro cómo operacionalizarlo, pero ya se estaba hablando de un compromiso de salir de los combustibles fósiles y en esta COP se revertió eso. Y se espera que se vuelva a retomar en la COP de Brasil. Em, Así que sí, no, el desafío es grande, el desafío es enorme el que tenemos. Oye, a ver, tú me decías que poco es lo que hemos avanzado en realidad. Se hacen muchos acuerdos, pero ahora se han revertido un poco el tema. Ahí me surgen varias comentarios que me gustaría que me hicieras. Por ejemplo, el tema de que la COP de este año fue en Azerbaiyán, un país el que tú mismo me decías está absolutamente ligado a el tema de de no poder descarbonizarse ni poder salir de el tema de ¿cómo se llaman Combustibles fósiles. exactamente. Ujú. Entonces, ¿qué se puede hacer? Porque ¿cuántos países se comprometen y cuántos de esos países realmente aseguran que van a poder cumplir a lo que se comprometen? Ujú. Claro, ahí es que una discusión súper interesante y una cosa es lo que los países se han prometido y lo declaran. Otra cosa es que comuniquen planes claros sobre cómo van a alcanzar esas metas. Entonces, todos los países firmaron una carta que decía, vamos a limitarlo. Y eso implica que mi país va a hacer más o menos esto. Entonces, un elemento esencial para avanzar en esto son las NDC, por su sigla en inglés, que son las National Determined Contributions, o sea, las contribuciones nacionales determinadas por cada país sobre cómo van a contribuir a esta gran meta. Y es voluntaria, y casi todos los países, o sea, la mayoría de los países que firmaron el Acuerdo de París ya han entregado esas NDC, pero no todos. Hay algunos, por ejemplo, Azerbaiyán, que aún ni siquiera se ha expresado sobre cómo pretende eh, contribuir. Y estas NDC se tienen que actualizar cada 5 años. Entonces, el próximo año en Brasil toca el año donde todos los países van a actualizar sus promesas, sus compromisos y a decir, ok, ¿qué es lo que van a hacer hasta el 2035? ¿Cuáles van a ser sus acciones de aquí al 2035? Entonces va a ser una gran oportunidad para que los países que están haciendo las cosas bien, que están avanzando, va a ser el año de los grandes anuncios, se espera, el próximo año.
Entonces, por lo mismo, muchos países se guardaron estos anuncios para el próximo año. Esa era una sensación media genérica que hay. Entonces, pero fuera de eso, se lograron algunos acuerdos y algunos avances interesantes este año. Así que te comento un poco de eso y también hubo esta crítica importante sobre el tema del financiamiento. Oye, y respecto de la crítica, quería preguntarte sobre el tema de, a ver, hay países que no están en condiciones de proponer nada, ni menos de salir, ni de poder hacer, por ejemplo, el cambio del tema de los combustibles o de la descarbonización, ¿no es cierto? Porque eso implica usar otro tipo de energía y ese tipo de energía tienen que construirla, tienen que trabajar en ello, no es llegar y decir, ah, ya apago este botón y prendo este otro. Entonces, la crítica era que se necesitaba mucho más dinero para ayudar a esos países a salir y poder entonces entrar en este acuerdo. ¿Cuántos países debieran ayudar ahí? Porque dicen los países más ricos, pero ¿cuántos países son los considerados más ricos como para poder Mm. ayudar con esos 300 millones de dólares? En realidad no se hacía mucho. Ujú. Mira, te respondo de dos formas. Primero, la lógica que está atrás. Lo que viene en esto es básicamente una intención de un poco de equidad intergeneracional, algo así, lo que busca esta política. Porque los países más desarrollados, los países que hoy día ya cuentan con altos niveles de calidad de vida, lo hicieron de forma muy contaminante. Entonces, que hoy día todos los países se pongan de acuerdo y digan, ok, ya no se puede contaminar, ya no podemos ocupar combustibles fósiles o solo podemos ocupar tecnologías limpias, que en muchos casos son más caras, etcétera, es injusto para aquellos países que aún no se han desarrollado. Entonces, lo que busca este gran financiamiento este grupo de financiamiento, este paquete de financiamiento climático, lo que busca es que los países más desarrollados financien y un poco de esa manera un poco subvencionen y ayuden y faciliten una adopción muy rápida de tecnologías limpias en aquellos países en vías de desarrollo. ¿Cuántos países están en cada categoría? Habría que investigarlo. Tienen, me imagino que está en algún lado la lista, yo no me la sé, pero por decirte, ¿y de dónde provenían el gran volumen de dinero? Acá, claro, viene de Estados Unidos, de la Unión Europea, países como eso. Entonces, la Unión Europea está muy comprometida con esto ya, y ha empujado harto la agenda. Pero un país como Estados Unidos ha entrado y salido de estos acuerdos. En Trump uno se salió del Acuerdo de París, en Biden volvieron a integrarse al Acuerdo de París, en Trump 2 lo esperable es que se vuelvan a salir y eso es crítico para todo el sistema, así que va a haber un buen debate en Estados Unidos sobre qué decisiones van a adoptar el otro año, que van a comunicar. Y después también hay un rol importante en países, por ejemplo, esto puede significar, por ejemplo, un apoyo a países como India, Nigeria, muchos también dentro de los menos desarrollados en Sudamérica, por supuesto. Eh, pero países como China también se ha discutido, como, oye, nosotros los países ricos están diciendo, nos vamos a pasar nuestra plata para ayudar a un China que está creciendo como loco en apoyar su descarbonización. A ellos le está yendo tan bien, aún siguen siendo un país emergente en desarrollo, pero le está yendo demasiado bien. Entonces, también hay algunos países como China que tienen una situación especial. Se está discutiendo cómo China puede contribuir a este fondo y no sacar del fondo, al revés. Por ejemplo. Claro, claro que sí. Bueno, y ahí también me llama la atención el tema de India, ¿no? Un país altamente industrializado, sin embargo, sumamente pobre también, y que seguramente va a necesitar que lo ayuden. Oye, a ver, se supone que el tema de el calentamiento global, estamos hablando de adaptarse a él, digamos, con el tema de las emisiones de gases, el efecto invernadero, abandonar los combustibles fósiles, etcétera. También se habla de la chatarra o no, de la chatarra electrónica me refiero. Sí, o sea, hay una relación bien directa ¿cómo voy a decir?, entre la economía circular y cómo la economía circular puede contribuir a la reducción, hacia la mitigación del impacto del cambio climático. Em, porque
Básicamente, a lo largo del proceso del ciclo de vida de la producción de un, digamos, un aparato electrónico o cualquier otro producto, ya sea un edificio o una fruta, cualquier elemento, podríamos pensar en su ciclo de vida y tiene una huella de carbono. Si estamos hablando aquí preocupados del cambio climático, tiene una huella de carbono en las distintas etapas de su ciclo de vida. Entonces, estrategias para disminuir los gases de efecto invernadero que emite un país no es solo cambiar su matriz energética, sino que también transformar sus sistemas de producción, consumo, la manera en que gestiona sus desechos. En particular, por ejemplo, los desechos orgánicos emiten muchísimo metano en su descomposición y el metano es un gas de efecto invernadero 20 veces más potente que el CO2. Entonces, hay un gran número de estrategias que tienen que seguir los países y las industrias para descarbonizarse o reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero. Y también tenemos dos temas que se discuten mucho en estas COP o cuando se habla de cambio climático. Un tema es mitigación y otro tema es adaptación. Mitigación es la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, cuando decimos vamos a transformar nuestra matriz energética en una basada en energía renovable, estamos hablando de mitigación porque vamos a emitir menos gases de efecto invernadero. Pero dado el nivel de avance del cambio climático y los estragos que ya estamos viendo que ya se viven en distintas partes del mundo, adaptación es todo lo que implica que cómo nos adaptamos a el cambio climático que ya está hoy. Por ejemplo, el caso más dramático son estos pequeños países insulares donde que suba el mar 1 o 2 centímetros prácticamente los hunde, porque viene de la mano de más tifones, más tormenta. Eh, para un Chile significa más desertificación, eso allá ya está claro, ya prácticamente 20 años de sequía, con algunos, un año más positivo este último año, pero prácticamente llevamos 20 años de sequía. Eh, entonces, nada, la adaptación es otro gran tema y que para Chile es muy importante. Chile no contribuye mucho al calentamiento global, solo un 0,5% de lo que emite gas de efecto invernadero respecto al mundo, pero es un país muy expuesto al cambio climático. Es un país muy vulnerable en términos de naturaleza. Oye, tú dijiste algo ahí a la pasada en algún momento, el tema de cómo llegar, por ejemplo, a recaudar el dinero y usando la participación del sector privado. Y tú mencionaste recién que, por ejemplo, hay varias industrias que están provocando este gas metano que sería mucho más dañino, digamos, que el CO2. ¿Habría de alguna forma que llevar todo esto a elaborar políticas, por ejemplo, en que esas empresas paguen por tengan multas, digamos, por esas emisiones? ¿O Esa, estamos muy lejos de eso? O sea, es una discusión súper potente que se tiene hace muchos años, es sobre ponerle precio a las emisiones de gas de efecto invernadero, o sea, el carbon pricing, o básicamente ponerle un precio o un impuesto a las emisiones de carbono. Sí, perdona. Yo me refería sí a multas en el sentido de plata, pero también Ujú, podría ser multas en el sentido de ayudar a la mitigación o ujú, a poder adaptarse, como dices tú. ujú. Claro, o sea, el mecanismo que más se ha hablado es básicamente un impuesto por cada tonelada de CO2 que se emite. Es el más concreto que se ha discutido. Y es algo que en Chile ya está operando, en particular en la industria energética. Entonces, los grandes emisores, por ejemplo, plantas termoeléctricas, tienen que pagar un impuesto anual por la cantidad de CO2, de toneladas de CO2 que emitieron en el año. Eh, y eso se lo paga, a fin de año el Servicio de Impuesto Interno hace un cálculo y dice que usted tiene que pagar todo esto, o me lo paga o lo compensa. Es decir, ¿cómo lo puede compensar? Con
hoy día cada vez avanza más la discusión de los bonos de carbono, pero en la práctica lo que piden es compensarlo a través de proyectos que absorban la cantidad de CO2 que se emitió. Y también, por ejemplo, existe en Chile un impuesto verde a los vehículos nuevos, donde dependiendo si el auto es más grande y consume más petróleo y por tanto emite más CO2, viene con un impuesto más grande. Entonces, impuestos como estos impuestos verdes existen en otros países y se podrían ir implementando en distintas categorías. Eso por el lado de, y claro, y esa plata que se recauda debiese idealmente ir a acciones de mitigación y adaptación. Em, y claro, en algunos países se hace, en otros no se hace, en algunas industrias ya se ha implementado, en otros se está discutiendo cómo hacerlo. Y también relacionado a eso, sí te puedo comentar la gran noticia de esta COP29, que la gran noticia positiva es que finalmente después de casi 10 años de discusiones, se llegó a un acuerdo sobre, si no me equivoco, el artículo 6 del Acuerdo de París, que poner las reglas sobre cómo van a funcionar los mercados de carbono globales. Es decir, las reglas del juego sobre cómo los países pueden comprar y vender bonos de emisiones de toneladas de CO2 al año. Hasta ahora esto funciona mediante mercados voluntarios que tienen distintas regulaciones y estándares. Entonces, a lo que se llegó este año, no sé si está del todo operacional, no está operacional aún claramente, pero se llegó a un acuerdo que permita avanzar esto significativamente sobre las reglas de cómo va a funcionar el mercado de bonos de carbono internacional. Claro, Esa eso es es una, muy esa. bueno porque Mm, en realidad, como dices tú, a ver, me pueden cobrar una multa, pero si esas lucas van a ir a cualquier otra cosa, digamos, igual son necesarias siempre, ¿no? Para los países emergentes, o para los países más empobrecidos, pero, y que puedan ser usados en otras cosas, pero en realidad la idea de esos impuestos, como el impuesto verde, digamos, que hay acá en Chile a los autos nuevos, debería ser ir eso en mitigación de o en adaptación de, ¿no es cierto? Para eso deberían ser las platas que se recuperan ahí, ¿no? ujú. Claro, claro, Eh, ese es el objetivo. O sea, es desafiante sacar cada país tiene sus distintos formatos de cómo administra sus ingresos de impuestos. Y en Chile creo que hay una cierta complejidad, o sea, un cierto desafío ahí, porque el dinero que se recauda de todos los impuestos de los chilenos va básicamente a una cuenta central y desde ahí se administra todos los proyectos que financia el Estado. Entonces, no es que salga del impuesto verde y se va directo a un proyecto, pero sí se puede hacer el cálculo. Ok, este año se recaudó tanto, entonces podemos asegurar tanto, ese mismo número hacia proyectos de mitigación y adaptación, especialmente en los lugares más vulnerables. O, por ejemplo, se está discutiendo que fuera a financiar, en el caso de Chile, de este impuesto verde, el objetivo, si no me equivoco, era que fuera a financiar proyectos de subvención de instalación de paneles eólicos, perdón, solares en las casas. ya, perfecto. Eso es una Mm, buena idea, porque en realidad es una buena noticia, porque en realidad no se sabe qué efectos de mitigación podrían haber acá en Chile que se pudieran poner, que se pudieran usar, que se pudieran trabajar, que se pudieran proyectar, digamos. En eso hay investigación, hay proyectos que se estén trabajando, como Sí, esto sí, de por los supuesto. paneles solares, por ejemplo? Claro, no, por supuesto. O sea, ya había antes, pero especialmente desde que se firmó el Acuerdo de París, Chile tiene una agenda de cambio climático eh, diseñada participativamente con distintos actores de la sociedad. Y claro, una cosa es la agenda y propuesta, y otra cosa es que se transforme en leyes y en regulaciones y en prácticas. Pero eso existe hace un tiempo, hay como un plan sobre qué es lo que planea hacer Chile tanto en temas de mitigación y en niveles de adaptación. Eso está y va y va en línea con el Acuerdo de París. No he revisado el último estatus de cuánto hemos avanzado en ese aspecto, sería interesante mirarlo, pero sí hay muchas iniciativas, como te digo, tanto públicas como privadas en temas de mitigación. Mitigación
Así pensamos, por ejemplo, o sea, lo más notorio en Chile ha sido la transición a energías renovables. Eh, Chile ha sido eh, muy reconocido internacionalmente por el rápido avance que ha tenido en la proporción de energía que viene de energías renovables, especialmente la eólica y solar, ha crecido muchísimo. También eso va de la mano de que se abarató mucho esta energía. Hoy en día suelo escuchar que es más barato instalar capacidad eólica o fotovoltaica que instalar una planta de petróleo o a gas. Es más barato ya la renovable. Así que hay un win-win que justifica este rápido avance también. Además de eso, por ejemplo, lo que hablábamos, no sé, proyectos asociados a la captación de metano en los vertederos. Hay, por ejemplo, también hay proyectos que hacen eso, entonces buscan capturar este metano y transformarlo en biogás. Eh, la misma descarbonización de las cadenas de producción también impacta de esa manera. El desarrollo de proyectos ¿no? Por ejemplo, se habla de de agricultura regenerativa, que es una forma de hacer agricultura donde que se trabaja en conjunto, como de la mano con la naturaleza y vamos mejorando las capacidades de absorción de CO2 de la naturaleza con la que trabajamos. Eso es algo que por ejemplo, yo lo he visto mucho en la industria de los vinos y también en la industria de la leche. Eh, y así, bueno, también la electrificación de los medios de transporte. También hemos sido bien pioneros en Chile en la cantidad de, por ejemplo, de transporte público, que hoy día depende de los buses eléctricos. Ha sido bien reconocido, por lo menos a nivel de Sudamérica. No estaremos todavía al nivel de algunos países como en Europa, pero hemos avanzado bastante bien. Y así. Perfecto. Muchas gracias, Tomás, por haber estado hoy día con nosotros. Nos aclaraste muchísimo el tema este porque en realidad siempre lo escuchamos hablar, pero no tenemos muy claro de qué se trata la COP, juntan ahí, sirve para algo, quiénes suscriben. ¿Todos suscribieron? No, porque tengo entendido que hay algunos países que se retiraron, incluso indignados, pero bueno, vamos a ver qué sigue pasando porque tengo entendido que siguen las mesas de trabajo, a pesar de que la reunión general, la asamblea general ya terminó, ¿no es cierto? Claro, el trabajo continúa todo Claro. el año. Los distintos países tienen sus equipos, algunos con más gente, otros con menos gente, pero hay trabajo todo el año, hay una reunión a mitad de año con un avance técnico y después en noviembre es el gran evento. Muchas gracias, Tomás Santamaría, por haber estado hoy día con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Le damos las gracias a Tomás Santamaría del Centro de Sustentabilidad Empresarial de la Universidad del Desarrollo, que conversó con nosotros sobre esto de la COP29, que acaba de terminar hace poquito en Azerbaiyán. Muchas gracias por haber estado hoy día en este punto de encuentro.